Ya estamos de regreso con ustedes aquí en la número uno y como todos los martes platicamos aquí sobre temas relacionados con el medio ambiente con el ingeniero José Carmelo Zavala, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental. Carmelo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, gracias Fernando, gracias Rodrigo, gracias a la 104.9, la número uno. Y hoy lo que quisiera compartir con el público que nos atiende en estos martes es, sabes Fernando, tenemos en nuestras efemérides días para cualquier cosa, ¿no? Para Sí, muchas, y nos ayudan, a recordar, a divulgar, a abordar el tema diferente. sí, Bueno, en ese tono, ayer fue el día para hacer, el 29 de septiembre, para hacer conciencia sobre la pérdida y desperdicio de alimentos. Y déjame empezar con qué tantos alimentos perdemos, qué tanta producción agrícola principalmente, desde luego, desde la agricultura, no llega a ser alimento de alguien. Y en ese camino, primero, lo quisiera platicar como por etapas. La primera etapa de observación, de cuidado, de atención, es la producción primaria, es el campo, ¿no? Y cómo son por falta de transporte, las pérdidas que suceden ahí, o porque no hay una secuencia de cadena de frío, o por el precio. Cuando resulta en ocasiones que sembraste calabacitas y a la hora que las vas a cultivar, a cosechar, pues ya no tiene precio. Y digo, nos ha sucedido en la experiencia hasta familiar, que resulta que ni la pizca sale ya, ¿no? Y entonces le metes el tractor. Y ha sucedido, digo, a la escala aquí, modesta, seguro, de la producción agrícola de Mexicali, no modesta en algún sentido, ¿no? Pero en otros escenarios, tal vez hace unos años, el público recordará quema de cosechas de trigo, en alguna parte de Europa, porque el precio sí. ya no cayó, ¿no? Y entonces, o más, ¿No pasó con el algodón con el también? Sí, algodón se perdió. Y para que no nuestro público no crea que estemos hablando de cosas lejanas, en otro país, en otro lugar, aquí en Tijuana sucedió en alguna época que la leche, las vacas pues, producen más leche en el invierno y la gente consume menos, y entonces no había en Tijuana en esos tiempos capacidad para secarla, para hacer la harina de leche, y llegó a tirarse al drenaje la leche, el excedente de leche. Era una cosa como pues sí, increíble, pues, ya está escalofriante o cruel, ¿no? inexplicable. Sí. Tirar la comida, y llegó a suceder, ¿eh? Bueno, el precio, el otro punto tal vez en la pérdida agrícola es la calidad, y la calidad porque puede ser una plaga, puede hasta, déjame decir que hay ocasiones hasta la forma de la fruta o del producto no da el tamaño, ¿no? En mi familia llegó a suceder el empaque dicen que llega del melón, para el melón chino, ¿sabes qué quiere? De este tamaño, porque caben 12 bolas en la caja, más chicas, más grandes, no. Y entonces, Órale. wow, para el transporte, ¿no? Porque así se Sí, mueve la caja, y entonces, ya cuando acuerdas a orilla de parcela, tienes un montón de bolitas y bolotas más grandes de melón que no te lo alcanzas a comer, ¿eh? Ni a transportar, porque no dio el se tamaño va a echar a del perder. empaque. Y entonces esto es una locura, porque no estás listo para ese transporte, para esa comercialización, entonces se pierde, y entonces a repartir y a regalar a lo que, o Sí. dejas, O salvar de comer a los animales, o bueno, cuando hay animales de granja. eso es un Sí, destino que es posible, pero hay cosas que pueden ser, que digamos, muy frágiles, perecederas, ya frágiles, digo, por ejemplo, las berries, hay que cosecharlas de una por una, ¿no? Y en un bote pequeño que no tenga mucho peso. Ya vemos las frutitas estas de berries que no son cajas profundas, digamos, sí, ¿no? Porque se pueden aplastar una sí. con otra, entonces el manejo desde la salida puede ser diferente. Y la calidad del perecedero puede ser más rápido, más lento, según el frío en que le mantengas. Aquí en Baja California nos presumimos, de que parte de la producción de leche que tenemos nunca tocó a una persona, nunca fue ordeñada a mano. Una máquina ordeña a la vaca, y de ahí se va un tanque frío, y del tanque frío se va un camión frío que termina en una pasteurizadora y envasada la leche.
Pero, por ejemplo, en Veracruz, que hay gran producción de leche, pero las rutas de recolección de leche son en el campo y en botes, no refrigerados, o lo enfrían con hielo, de más, ¿no? Y entonces la leche tiene menos vida de anaquel, se le llama, ¿no? Porque aunque la pasteuricen de tomos, dura unos pocos días, aún refrigerada por el manejo que se le dio previo, ¿no? Y la producción es diferente. A lo mejor aquí podemos tener una vaca que en la ordeña de 20 y tantos litros, y en Veracruz estas están estabuladas, estas están guardadas y se les da alimentación, ¿no? Y son diferentes razas. Pero en Veracruz puedes tener vacas en libres, digamos, pero te pueden dar 6 7 litros en una ordeña. Entonces es un manejo diferente y entonces en esa producción se puede perder. También las cosechas, seguro hemos visto máquinas trilladoras, ¿no? O cosechadoras de algodón, ¿no? Van cortando la parte alta de la planta y la van recolectando. Algunas máquinas son pues sofisticadas, hasta para sacudir un árbol y recolectar la fruta que se va a sacar. Las nueces, por ejemplo, ¿no? Las nueces, por ejemplo, ¿no? Y otra que no hemos olvidado y es la lechuga a mano, y ahí vas agachado el trabajador. Así es, y de uno por uno, ¿no? Que para la cosecha de lechuga ahora ya están ofreciendo esa chamba aquí nuestros vecinos, No, porque ya los mexicanos no los quieren no, para pero, hacer ese trabajo. pero eso es un trabajo difícil, ¿eh? Ya No lo cualquiera creo, le aguanta estar ya lo agachado creo. con una A navaja y rayo de sol, a además. rayo de sol. La gente termina con los dedos engarruñados, ¿eh? Y eso, y con problemas de movilidad por esos turnos que son realmente difíciles. Bueno, ahí puede haber una pérdida de alimentos de la producción agrícola en alimentos por tamaño, por frío. Es uno de los puntos, digamos, en los que se pueden perder alimentos. Y el otro etapa donde se pierden alimentos es en los procesos, en la transformación. Una vez que los productos estos llegan a una fábrica, a un lugar, como decíamos, la leche, si no se mantiene en una cadena de frío, puede perderse más rápido. Pero hay frutas, verduras, productos agrícolas que su maduración es muy rápida, o si no se mantiene en frío, sabes, a lo mejor habría que aquí explicar un poco que hay frutas o que las cortas, dice, y sigue respirando. Y eso significa que se puede madurar aún desprendida de la planta. Climatérico se llaman a esos, y eso es, por ejemplo, el plátano. Lo cortas verde, la penca de plátano, y luego la mantienes en frío, pero luego se va madurando el plátano ya cortado de la planta. No sucede, el aguacate también le sucede así, pero no sucede así con la naranja, por ejemplo, o no sucede con la sandía. La cortas y si la cortaste verde, verde se va a quedar, ¿eh? No va a madurar. Dice porque no sigue respirando, no sigue su metabolismo funcionando igual, ¿no? Y bueno, eso también ahí puede también haber una parte de merma, ¿no? En ese manejo del producto. Y cuando llega a transformación a una fábrica, bueno, a lo mejor si viene magullada o maltratada un poco el durazno o la manzana, entonces la puedes canalizar a pasta, a jugos, a un producto diferente, ¿no? Que el directo, que consumo directo. El consumo directo en ocasiones somos exigentes en que la manzana tenga una forma bien definida y simétrica, digamos, ¿no? Y no tenga ninguna imperfección, entre comillas, lo diría. Quienes conocen tal vez el Veracruz, las naranjas de Veracruz son como raspositas y su color no es anaranjado intenso como las que conocemos aquí, el tipo de naranja de California. Ándale. Y sin embargo, el jugo de la naranja, porque se gusta mucho, el jugo de la naranja de Veracruz es muy, muy dulce. Sí. Vamos, de apreciar la naranja uno no pensaría, Son más jugosos así es, incluso. no pensarías de lo dulce que es, ¿eh? O sea, como fruta no se te antoja, digamos, ¿no? Pero el jugo es muy, 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 muy dulce. Bueno, ahí también su manejo puede ser diferente. También la clasificación en el proceso, por ejemplo, si pensamos en que haces harina de trigo o de maíz, bueno, la molienda, la separación de la cáscara o la separación
Tal vez algunos recordarán, un grano de maíz tiene como en la mitad tiene como una sémola, un pedacito amarillito, que es muy rico en aceite. Entonces, si lo separas, puede ser aceite de maíz, ¿no? Y la cáscara se separa para hacer la harina de maíz, la película, digamos, del grano de maíz. Y a propósito del maíz, ¿sabes? Para levantar nuestro ánimo, diría que ayer hubo una celebración intensa sobre de un santo, digamos, porque es la cosecha del maíz. Y escuchar en el más alto nivel del político del país, como a la presidenta Claudia Sheinbaum, el grito que hace unos años, o el reclamo que hace algunos años era impensable que llegara a ese nivel político del maíz, sin maíz no hay país. Era el grito de los rebeldes, entonces científicos, académicos, activistas de hace muchos años, 2, 3 décadas tal vez, en defensa del maíz. Y del maíz se refería a que no viniera maíz transgénico. México importa mucho maíz amarillo de Estados Unidos, principalmente para procesos industriales o alimentación, que tiene modificaciones genéticas. Y la resistencia a México hoy ha modificado su ley para que no se siembre, porque lo más importante para México es que no se siembre maíz transgénico, que vaya a mezclarse, porque México es, entre otros productos agrícolas, es centro de origen. Y centro de origen quiere decir que de una planta silvestre se domesticó para hacer la agricultura. Y el maíz hoy es el grano que alimenta a millones y millones de personas en el mundo. Ciertamente los mexicanos somos para hacer tamales, Algún día tortillas, fuimos autosuficientes en maíz. así es, así es. Y todavía diferenciamos, hay muchas variedades de maíz, el que más conocemos seguro es el maíz blanco, pero hay amarillos, morados, negros, de palomita, de muchos, de 60 y tantas variedades de especies de maíz. Pero que sea centro de origen, como se dice con los biólogos, es que hay que cuidar el germoplasma, el material genético original de los maíces silvestres, donde se sacó esto, porque esa mezcla puede ser riesgosa como futuro, como banco genético del maíz. Y por eso creo que hoy nunca hubiéramos pensado, estos amigos defensores que hoy son gente mayor, más mayor que los que estamos aquí, que eran defensores de las plazas y documentados científicos para la defensa del maíz, y hoy eso es una realidad en un nivel político que tiene su impacto, seguro sus limitaciones también de implementación, pero tiene una, un significado muy importante esta identificación y esta protección del maíz. Bueno, la otra etapa en la que también perdemos alimentos es en la distribución de mayoreo, las centrales de abasto, el Mercado Hidalgo, donde llegan camiones y camiones y su manejo en ocasiones no viene ya frío o tiene muy corta vida o su distribución o realmente la humedad la perdió por la temperatura, etcétera, y va maltratándose, digamos, partes, y ahí hay una merma también. Y la última, bueno, no la última, tal vez una intermedia entre la última, es la distribución de menudeo. Cuando nosotros como consumidores finales vamos y compramos a un supermercado o a 1 kilo, 2 kilos para consumo propio, creo que también en ese manejo hay una merma. Tal vez la última merma a la que nos podríamos referir en esta cadena de pérdidas de alimentos es en el consumo. Y en el consumo final, porque en ocasiones cocinamos de más, y entonces hicimos para 10 personas y no llegaron más que 5. El consumo en un restaurante de tipo de buffet, decimos, de que comes lo que quieras, también hay una pérdida muy grande. Es más, se calcula que puede haber ya cocinado, ya llegó a una cocina para ser preparado como alimento, y en estos lugares que al consumidor le parecen muy atractivos, entre comillas, a nosotros como consumidores, estos de todo incluido, ¿no? En un hotel, en un restaurante, y entonces cocinan cantidades como para picos de ocupación hotelero, de restaurante, y las mermas pueden ser 40%, ¿no? Es una barbaridad en ese punto, es uno de los puntos de mayor pérdida. Pero en general, perdemos
la tercera parte de los alimentos que se producen en un balance en materia que hagamos, la tercera parte de los alimentos, de los productos agrícolas que fueron sembrados, cultivados, que utilizaron agua, ¿no? Que fueron transportados, etcétera, no llegan a ser alimento de alguien. Eso es una tragedia en un país y en un mundo donde hay gente con hambre, ¿eh? Y en una ciudad como la nuestra también. Por eso, algunas organizaciones intentan que antes de que, que el alimento se descomponga, se eche a perder, cuando todavía está útil, pues ser donado a un banco de alimentos, etcétera, ¿no? Hay países como Francia que ya han regulado como un delito, el desperdicio de alimentos. Bueno, Francia va también con esto de los electrónicos, Permítame ¿no? hacer un paréntesis. Una ocasión estando en Las Vegas, en un buffet, había cantidades importantes de comida. Ya estábamos a punto de cerrar el restaurante y le preguntamos si toda esa comida que estaban levantando la iban a donar a alguien. Y dice, no podemos hacerlo. Por ley tenemos que tirar. Así es. Si hay una restricción, aquí hay una cadena muy larga que dice que no puede donar al Banco de Alimentos porque no quiere tener una carga legal de reclamo posible, ¿no? Por riesgos de que algo Así, llegue por riesgos, descompuesto, así no se quieren, no se quieren es. poner en riesgo de nada. Cerramos con nuestro seminario Sí. permanente para el desarrollo sustentable. Mañana, como todos los miércoles a las 6 de la tarde en SIGA MX, vamos a platicar de agua, del río Colorado. Es un tema que no podemos dejar el agua y hoy va a platicarnos La con fuente de agua de todos de nosotros. todo y entonces el uso, el agua no tiene el mismo precio, para no decir de valor, igual en Mexicali que ya puesta aquí por lo que cuesta Claro. cada metro cúbico transportado. Y mañana vamos a Samuel Sandoval de la universidad, un doctor experto en estos temas, del Río Colorado de la Universidad de Davis, de California en Davis, va a platicarnos y los esperamos mañana en el seminario Bien. permanente para el 6 desarrollo de la sustentable. tarde, 6 todas de las la redes tarde sociales del del SIGA SIGA y de MX Concanaco. y de Concanaco. Ahí los Perfecto. esperamos. José Carmelo Zavala, director del SIGA, muchas gracias. Que estés muy bien. Gracias. Como todos los martes aquí en este espacio. Hacemos una pausa.